Muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a poder compartir y continuar con el estudio de Oseas. Y de veras está siendo, pues como les decía la semana pasada, un estudio que edifica porque trata un tema que no nos gusta y es el tema del pecado. Hemos visto a lo largo de todo este libro de Oseas cómo Dios va tratando el juicio, la condena del pecado, pero en medio de esa condena, Dios también está tratando el tema de la misericordia. Una misericordia que va de acuerdo con su santidad. Es decir, Dios en su santidad rechaza el pecado. Dios en su santidad condena el pecado. Pero Dios tiene misericordia en medio de su santidad. Dios tiene misericordia de no darnos lo que realmente merecemos, de tenernos paciencia en medio de ese pecado. El capítulo 10 que vamos a ver hoy va a tratar o trata acerca de la idolatría. La semana pasada lo vimos también, era la primera parte. En esta segunda parte vamos a ver. Y ya quedan 4 capítulos, va a tratar un pecado más, pero vemos en estos últimos capítulos cómo trata de forma más profunda la esperanza y la misericordia de Dios en nuestras vidas a pesar del pecado. Como hablamos la semana pasada, también vamos a tener después de Oseas, vamos a ver un poco acerca del pecado, cómo lo trata en el Nuevo Testamento y cómo comprender cuando Dios está condenando esa gran que nos está queriendo decir y realmente a qué nos está llamando, ¿no? Porque tiene que ver con esa santidad. Así que vamos a comenzar orando y vamos también a leer el texto. Pues oremos. Gracias, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has permitido vivir un día más y también nos has permitido, Señor, poder servirte a través de nuestras actividades cotidianas. Señor, ponemos en tus manos el texto de hoy, Oseas capítulo 10. Señor, ponemos en tus manos el mensaje para que tú nos hagas comprender acerca de nuestra vida. Acerca también de nuestro carácter, acerca, Señor, también de nuestras decisiones en el que tomamos cada día. Señor, gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, porque nos amas. Y gracias, Señor, porque nos tienes paciencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a leer Oseas capítulo 10 y dice así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano que al hacer pacto, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria, como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado el rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros.
Desde los días de Gabaam has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaam contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Bien, como les decía, estamos viendo en Oseas capítulo 10, es la continuación del castigo en relación a la infidelidad del pueblo de Israel por la cuestión de los ídolos. Y veíamos la semana pasada acerca un poquito de cómo nos afecta, y decíamos, y volvemos a insistir, que nosotros como ídolos de piedra generalmente ya no lo tenemos. Realmente esa forma de idolatría es una forma propia de los tiempos anteriores, de tener esas piedras, de tener esas esculturas, con el fin, y recordemos que el fin de esas esculturas o esos monumentos era tener una excusa para dar rienda suelta al deseo humano. Antes se ocultaba ese pecado a través de una adoración a Dios, a ese Dios, pues a través de el culto a ciertos dioses, ¿no? Estábamos viendo, lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando estamos con los griegos. Todos sabemos que las relaciones fuera del matrimonio son incorrectas. Incluso la gente de la calle reconoce que eso es algo incorrecto. La infidelidad es incorrecta. Pero ¿qué hicieron los griegos? Inventaron una diosa. ¿Para qué? Para justificar la promiscuidad. No, es que voy a adorar a la diosa, y entonces adorar a la diosa se adora de esta manera promiscua. Ya no tenemos eso, pero sí tenemos otros dioses. Y los dioses pueden ser desde el dinero, el trabajo, incluso la familia, el deseo de tener bienes materiales, esa búsqueda insaciable de bienes. No, es que quiero tener un televisor último modelo. No, es que quiero tener un carro. ¿Qué tiene de malo un carro? Un carro no tiene nada de malo. El problema es cuando el carro se vuelve la centralidad, y todo lo que hago lo hago teniendo en cuenta o buscando esa centralidad, que en este caso es el carro, ¿no? Entonces eso se vuelve el Dios, eso se vuelve el ídolo, ¿no? Y entonces, en nuestro caso, Dios nos llama. Dios nos llama a cuidarnos de ese tipo de idolatría. Dios nos llama a mantener un corazón puro. Así que lo que vamos a ver hoy en esta segunda parte de esa infidelidad, en relación a la infidelidad de Israel a Dios, pero lo vamos a ver para nosotros, es que Dios es misericordioso aún en el pecado, si nos arrepentimos y andamos en sus caminos. Dios es misericordioso
aún en el pecado, si nos arrepentimos y andamos en sus caminos. Vemos otra vez la cuestión de la misericordia de Dios. Dios, a pesar de su santidad, es misericordioso con nosotros. Lo primero que vemos en los 2 primeros versículos es que como cristianos debemos guardar nuestro corazón en los buenos momentos. Verso 1 y 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Si se dan cuenta en esta primera parte, cuando está hablando, está diciendo que Israel es una frondosa viña. Recordemos que en los tiempos de Jeroboam II, es en los tiempos que está hablando aquí Oseas, Israel era un país próspero. Entonces, cuando habla de que es una frondosa viña, está hablando de que Israel es próspera, Israel tiene muchos recursos, y en aquel entonces los recursos eran básicamente agricultura, ganadería y pesca. Entonces, Israel vivía en la abundancia. Vemos que en el verso 2, y aquí lo quiero combinar, y vamos a volver al verso 1, dice: su corazón está dividido. Es decir, el corazón de Israel está dividido. Es decir, debemos entender que Israel no desconocía a Jehová. El punto no era que desconocía, sino que compartía a Jehová con otros dioses. Entonces está dividido. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que fueron tan prósperos en esa prosperidad que se olvidaron de Dios. Vivían esa prosperidad. Dios los bendijo de tal manera que en esa prosperidad, en vez de comprender que era Dios quien había provisto de esa prosperidad, quien había hecho que su tierra fructificara, se multiplicara, ellos empezaron a buscar otros dioses. Buscaron la justificación de su prosperidad en otros dioses. Otros dioses que estaban más de acuerdo al corazón pecaminoso de ellos. Pero en vez de agradecer a Dios, en vez de buscar a Dios, lo que hicieron fue buscar a otros dioses. Entonces, su corazón está dividido, el corazón de ellos está dividido, y Dios es claro: ahora serán hallados culpables y los altares y los ídolos serán demolidos. El hecho de que ellos hayan perdido el norte en esos momentos de prosperidad, en pensar que fue gracias a ellos, porque volvemos a insistir, los ídolos es un reflejo del corazón egoísta del hombre. Entonces, básicamente ellos estaban justificando que ellos eran los que habían hecho todo, los buenos, y no Dios. Entonces, en ese interés por darse el mérito y no darle el mérito a Dios, la palabra es clara: ahora serán hallados culpables. Dios nos está invitando y nos está recordando que sea cual sea nuestra circunstancia, sean buenos momentos o malos. Normalmente en los malos tendemos a buscar a Dios, pero aquí está hablando acerca de esos buenos momentos, donde hay esa tendencia a alejarnos. El Señor nos está invitando a guardar nuestro corazón, a entender que es Dios que en su gracia y misericordia nos da. Creo que nos viene a la mente bastantes o algunas personas, seguramente, que sabemos que en los momentos de prosperidad, en esos buenos momentos,
esas personas se alejaban del Señor. Allá en México conocimos historias, y algunas también de primera mano, en las cuales cuando había problemas se acercaron a buscar a Dios. Se acercaron a buscarlo muy de cerca, porque realmente estaban pasando un mal momento y entendían que sin Dios no podían hacer. Y no dudo de la sinceridad de ese acercamiento a ellos. Pero esas mismas personas en momentos de prosperidad se alejaban. No es que cambiaran y fueran malas, sino que lo que pasaba era que Dios ya dejaba de ser el centro. Es decir, ya no había tiempo quizá para ir al culto. Ya no había tiempo para estar con los hermanos. Ya no había tiempo para compartir con hermanos necesitados. Ya no había tiempo para Dios. Y aquí lo que nos está invitando es a que en esos momentos buenos, en esos momentos donde Dios nos bendice quizá de mayor manera, es que guardemos nuestro corazón para el Señor. Si no lo guardamos, va a suceder como lo que le estaba sucediendo a Israel. Seremos hallados culpables y va a demoler esos altares. Dios va a destruir aquello que le quita a Él su centralidad. Dios es un Dios celoso y Dios quiere que en nuestra vida el centro sea Él. Por lo tanto, nos dice, guarden sus corazones. Así que ahí tenemos el primer punto. Como cristianos debemos guardar nuestros corazones en los buenos momentos. Pero no solamente trata o nos invita a guardar nuestros corazones, sino que una vez más, y lo digo una vez más porque yo creo que alguno dirá, bueno, hermano Íñigo, otra vez vuelves a insistir. Sí, no es que Íñigo vuelva a insistir, es que Dios a través de Oseas vuelve a insistir. Es que la consecuencia natural del pecado es el castigo. ¿Por qué lo repite tantas veces? Y creo que por eso decía que igual algún hermano dice, Íñigo, otra vez. Íñigo lo va a decir otra vez porque la palabra de Dios lo dice. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y esto se trata en la hermenéutica, es que cuando la Biblia repite algo, una palabra o un concepto, muchas veces es porque realmente es importante y debemos entenderlo y debemos interiorizarlo. Y lo que está repitiendo y lo que ha repetido del verso 3 al 10, lo vamos a ir viendo poco a poco, es que la consecuencia natural del pecado es el castigo. Hermanos, antes nos ha dicho que debemos de guardar nuestro corazón para el Señor en los buenos momentos, y entonces vuelve a insistir que si no lo guardamos, es que la consecuencia natural del pecado es el castigo. Lo expone de forma negativa para que lo entendamos de forma positiva, para que entendamos la misericordia de Dios y para que realmente sigamos sus caminos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Miren cómo castigó a Israel. Vamos a empezar con versos 3, 4, y dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo de los surcos del campo. Cuando está hablando de que no tienen rey, están hablando justamente acerca de perder su identidad. Uno de los puntos, uno de los elementos de un pueblo en aquel entonces y de su identidad era que había un rey.
Cuando básicamente están diciendo no tenemos rey, no es que no hubiera ningún rey en el trono, sino está hablando acerca del exilio, está hablando acerca que la consecuencia iba a ser el exilio para el pueblo de Israel. Así que podemos entender, en primer lugar, nosotros no vamos a tener ese exilio, pero debemos entender que físicamente va a haber un castigo físico. En el caso de Israel fue el exilio. En nuestro caso puede ser algún impedimento, alguna limitación, puede ser una situación complicada. Dios va a castigar al pueblo por su pecado. Pero la idea del castigo es comprender la santidad de Dios y es entender que debemos acercarnos nuevamente a Él. La idea del castigo, vuelvo a insistir, no es tanto el goce del Señor en vernos sufrir y vernos pasar mal, como quizá alguno piensa. No, el castigo, esa parte física, esa parte de que igual hay alguna necesidad, puede ser fácilmente falta de trabajo, porque solo estábamos centrando, nuestro ídolo se había vuelto el trabajo y entonces Dios dice, está bien, ese es tu ídolo, te lo voy a quitar, a ver ahora de quién dependes. Eso es un castigo, ¿no? Dios puede quitarnos algo, quitarnos ese ídolo que está quitándonos la centralidad. La idea del castigo no es vernos sufrir, no, es que se está regodeando, está disfrutando, viendo cómo yo estoy sufriendo y mi familia sufre por falta de trabajo. No, hermanos, porque el Señor nos sigue cuidando, siendo hijos. Pero la idea del castigo es que nosotros entendamos en quién tenemos que creer y a quién tenemos que buscar. Pero no solamente habla acerca del castigo físico como tal, ese castigo que en el caso de ellos fue el exilio, sino también habla de temor. Dice, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, por su pueblo lamentarán a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. El pecado nos lleva al temor. El pecado nos lleva al miedo. Cuando vivimos las consecuencias, el castigo, nos llevan a comprender que ese Dios sobre el cual nosotros teníamos puesta nuestra esperanza, nuestros valores, no hace nada, no sirve para nada. Y entonces lo que produce es miedo. Así que la consecuencia natural del pecado, cuando es el castigo, cuando Dios castiga, lo que produce es miedo, porque ese Dios, ese ídolo, no es capaz de responder a esa situación a la que Dios nos ha llevado. Pero no solamente es el miedo, sino que también tenemos que ver que el pecado produce vergüenza. Verso 6. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Es decir, las consecuencias del castigo, las consecuencias del pecado, que es ese castigo, produce vergüenza en nosotros. Hermanos, cuando se evidencia el pecado, cuando el pecado sale a la luz y la gente nos ve y la gente sabe que hemos hecho mal, lo que pasa es que se nos cae la cara de vergüenza. Y rápidamente empezamos a justificarnos. No, es que yo no fui, no, es que yo no hice. Pero realmente somos conscientes que hemos sido nosotros. Estamos tratando de ocultar, de taparlo. ¿Por qué? Porque produce vergüenza. Hermanos, cuando se produce un pecado, adulterio, cuando se produce un pecado sexual, lo que produce es vergüenza. Y si no, piensen en esos videos que a veces salen donde se evidencia y se ve pues quizá en
adulterio, en alguno de los dos de la pareja está adulterando, y pues había programas donde buscaban evidenciarlo y lo confrontaban mientras salía de haber cometido ese pecado. Y hermanos, lo que causaba sobre esa persona era vergüenza. El pecado, la consecuencia natural del pecado, que es el castigo, ese castigo trae vergüenza sobre nuestras vidas. Y adicionalmente, versos del 7 al 10 trae destrucción sobre nosotros. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: cae sobre nosotros. Desde los días de Gabaam has pecado, Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaam contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por doble crimen. Vemos que el castigo para el pueblo de Israel es la destrucción. Dios va a destruir a su pueblo de muchas maneras. En nosotros también causa esa destrucción. No pensemos solamente en una destrucción, no, es que se va a caer un edificio, no tiene que ver tanto con nosotros con esa destrucción, pero el pecado a nosotros como personas nos destruye. Cuando perseveramos en el pecado poco a poco va destruyendo nuestro carácter, va destruyendo las relaciones con los demás, va destruyendo las relaciones dentro de la familia, va destruyendo principalmente y fundamentalmente nuestras relaciones con Dios. Cuando andamos en el pecado, Dios destruye lo que hay. No solamente los pecados sexuales destruyen la familia, pero el egoísmo dentro de un ambiente familiar también lo destruye. Respuestas con enojo, respuestas con ira dentro de la familia hacia nuestros hijos también destruyen. Y si no, piensen, si en algún momento ustedes, los que son padres o siendo hijos, han vivido esa experiencia de una reacción furiosa por alguna circunstancia que fue incorrecta, que fue pecado por parte de nuestros hijos o que fue nuestra. Y cuando nosotros o nuestros padres venían con furia, y en esa furia había abuso. Hermanos, eso causa destrucción. Eso es el pecado, y el pecado causa incluso destrucción dentro de la familia. Pues si el pecado causa destrucción, pues en este caso por un mal comportamiento nuestro y también por una mala reacción por parte de los padres. El pecado causa destrucción, por ejemplo, si yo en una empresa hago mal mi trabajo. Causa destrucción porque mi testimonio dentro de esa empresa no es bueno. Y eso me puede afectar a mí a futuro, pues para otro trabajo. También pensemos en la destrucción de mi relación con Dios. El pecado siempre causa un corto, impide mi comunicación con el Señor. Y en ese impedimento de esa comunicación, de esa relación con el Señor, si yo persevero en el pecado, eso va haciendo que me aleje aún más y más de Dios. ¿Por qué? Porque la vergüenza me impide acercarme. Así que, hermanos, vuelvo a insistir, Oseas, que la consecuencia natural del pecado es el castigo. Pero no solamente se queda ahí. Hemos dicho que Dios es misericordioso aún en el pecado, si nos arrepentimos y andamos en sus caminos. Porque la siguiente sección
versos 11 y 12 nos enseña que a pesar del pecado, Dios da la oportunidad de podernos arrepentir. Miren qué interesante lo que expone aquí, versos 11 y 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Verso 11. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y yo os enseñe justicia. Comienza hablando acerca del pecado de ellos, ¿no? Efraín es novilla domada que le gusta trillar, yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo, Judá arará, Jacob quebrará. Está hablando de ese pecado de ellos, pero miren la reacción del Señor al pecado. Es decir, la consecuencia sería juicio, la consecuencia sería castigo. Pero ¿qué es la oportunidad que les da el Señor? Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Les está dando esa oportunidad de arrepentimiento en medio de su pecado. Básicamente, con otras palabras, sé que estáis pecando, vuestra consecuencia es el juicio, es la condena. Pero chicos, todavía pueden arrepentirse. Si ustedes se arrepienten, yo puedo ser misericordioso. Hermanos, en medio del pecado, Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a arrepentirnos. Arrepentirnos no es solamente decir perdón. Algo que he aprendido en el matrimonio, algo que he aprendido con Cristina es que el perdón es una parte, pero el no volverlo a hacer es la segunda parte. El arrepentimiento tiene que ver con un perdón y tiene que ver con buscar no volver a repetir esas mismas actitudes. Dios les está diciendo, arrepiéntanse, no vuelvan a repetir eso. Por eso dice, sembrad para vosotros en misericordia, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y luego dice algo muy raro, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. Barbecho es una técnica que se utiliza en la agricultura, en la cual yo divido el terreno en cierto número de partes. En aquel tiempo el barbecho era de 7. Y siembro sobre 6 partes y hago descansar una. Entonces, cada año va reposando una de las partes. ¿Cuál es la idea del reposo? La idea del reposo no es que la tierra se echa a perder. No, es que la siembra y la cosecha desgasta el terreno. Le quita los nutrientes. El barbecho permitía que esos nutrientes se recuperaran. O sea, no solamente era dejarlo tirado el terreno, sino era darle reposo, es decir, que no hubiera siembra ni cosecha, pero irlo pues nutriendo, ¿no? Echándole abonos, echándole esas cosas, para que al año siguiente el terreno fuera fértil y pudiera aguantar otros 6 años más. Entonces dice, haced para vosotros barbecho, es decir, reposad, alimentaos, sed alimentados, sed abonados, aprended, creced. ¿Por qué? Porque es el tiempo de buscar a Jehová. Paraos, ya basta. Busquen a Jehová hasta que venga y os enseñe. Entonces, hermanos, está hablando de misericordia, de un Dios misericordioso en medio del pecado. Y en medio de ese pecado dice,
quietos. Buscad a Jehová. En ese buscar a Jehová es el abono. Buscar la justicia, buscar quién es Dios, buscar y adorarlo a Él. Quietos ya. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos en medio del pecado. Y recordemos que el pecado de Efraín era muy, muy grave. Ya llevaba muchos años perseverando en el pecado. Y aún así, Dios les da o les expone misericordia. Y finalmente, Dios es misericordioso aún en el pecado si nos arrepentimos y andamos en sus caminos. Y hablando acerca de andar en sus caminos, versos 13 al 15 nos enseña o nos recuerda que perseverar en el pecado es sinónimo de confiar en nuestro camino. Hemos dicho que lo que Dios quiere es que andemos en el camino de Él, que si estamos en pecado nos arrepintamos y andemos en sus caminos. Y aquí lo que nos está diciendo es que perseverar en el pecado significa caminar nuestros caminos, según nuestro criterio, según lo que nosotros entendemos que es correcto. Es decir, dejamos a Dios de lado. Miren lo que dice versos 13 al 15. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Miren lo que dice el verso 13 al final. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. Va a haber todo ese castigo, ¿por qué? Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. El pueblo de Israel pensaba que él mismo podía arreglar sus problemas en medio del pecado. Y realmente no entendía que necesitaba de Dios para arreglar sus problemas. Y entonces, ¿qué les dice Dios? No hay solución para ti porque tú creíste que podías hacer las cosas. Hermanos, cuando perseveramos en el pecado es porque entendemos y porque asumimos que nosotros somos capaces de resolver los problemas por nosotros mismos. Que nosotros somos capaces de vivir mejor que lo que en nuestro consejo, que entender que el consejo de Dios es el mejor consejo para nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos invita aquí a que reconsideremos nuestros caminos, reconsideremos nuestros pensamientos y nos volvamos a Él. Dios es misericordioso si nos arrepentimos y caminamos sus caminos. Mientras caminemos nuestros caminos, el pecado va a estar ahí presente. El reto es grande. Seguimos hablando del pecado, pero el pecado es importante hablarlo y compartirlo en medio de esta sociedad en la cual el pecado ya está, ya se ha arraigado mucho. Y esto debe ayudarnos a cuidar nuestro corazón de ese pecado. Oseas es una carta directa hacia el pecado. Y es una carta que nos invita a no caminar, a no seguir ese camino, nuestro camino pecaminoso, sino a arrepentirnos y a caminar los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude ante este gran reto para nosotros. Pero recordemos que en Dios podemos encontrar misericordia. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios misericordioso en medio del pecado.
También, Señor, reconocemos nuestro pecado, reconocemos, Señor, que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, porque pensamos que es de lo mejor, o pensamos o también porque sencillamente nos agrada, y pecamos contra ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, a caminar tus caminos, y en medio del pecado, saber que tú tienes misericordia si nos arrepentimos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, les deseo una muy buena noche.